Listo, vamos a limitar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, nosotros ya hicimos las clases pasadas un objeto web, ¿no es cierto? Sí, y hicimos solamente que nos aparezca un drawdown o una listita donde íbamos seleccionando las carreras. Eso fue lo que hicimos. Sí. ¿Eso para qué nos sirvió? Para ya completar todo el ciclo. Es decir, la creación de la conexión a la base de datos, la creación de los servicios, la creación del modelo, ¿no es cierto? Etcétera, 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 hasta poder llegar a ver la base de datos. Sí, eso fue lo que hicimos. Ahora sí vamos a hacer ya la parte real. Es decir, ¿qué tienen que hacer ustedes? Volverse a crear un objeto web, como lo hicieron el objeto de prueba. Si así lo vamos a crear, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ya. Entonces, esta parte de aquí ya les aparece, ¿verdad? Les aparece, si más no me equivoco, hasta el HTML, y estos son las librerías que ustedes tienen que ir importando, ¿sí? Que les va a permitir a ustedes manejar. Después de esto, comenzamos simplemente a realizar algunos bloques de cómo vamos a organizar nuestra pantalla. Entonces, ¿cómo se suele más arribita? Sí. Esta parte de aquí, por ejemplo, nos va a permitir definir la parte de la cabecera, ¿sí? El HTML que le abrimos de acá, se vamos a cerrar hasta el final, ¿sí? ¿No es cierto? Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ya? Sí. Y aquí es lo que comenzamos. Abrimos nosotros un formulario o una forma, ¿sí? A este formulario le vamos a dar un nombre, ¿sí? Para eso utilizamos el ID. El ID igual, abrimos dobles comillas, y ¿cómo le vamos a identificar? Seguimos los estándares de programación, que son importantes, que ya supongo que ustedes deben de tener. Entonces, comenzamos con minúscula. ¿Sí? Ponemos la palabra for e inmediatamente identificamos mediante un nombre lógico, coherente, de qué se va a tratar ese formulario. Entonces vamos a poner aquí el for institución. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, ¿qué vamos a tener? El for institución, vamos a tener el for carrera, vamos a tener el for preguntas, for respuestas, for etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a ir poniendo. ¿Sí? Ya. Posteriormente a esto, abrimos un panel. ¿El panel qué vendría a ser? Todo el borde de la pantalla. Ese viene a ser el panel. Y sobre ese panel es el que vamos a trabajar. ¿Sí? Este panel solo le encierra al input. Sí, eso es. Después de aquí, ¿qué le vamos a poner? Ahí tenemos que comenzar a manejar algunos tags que me van a permitir a mí darle cierta forma o visualización a los objetos que queremos hacer. Entonces, ¿cuál sería nuestro objetivo? Aprendernos cada una de estas diferentes instrucciones. Entonces, si las podemos ver, ¿cómo las vamos a ver? Escríbale, Moni, en ese panel y escríbale cualquier cosa ahí para que le puedan ellos visualizar cómo salen las instrucciones. Esto de aquí. Entonces, usted ingresa, control barra espaciadora, y les aparecen todas las opciones que ustedes van a poder hacer. ¿Qué tendríamos que ver? ¿Qué valores son los que pueden ir tomando cada uno de ellos? ¿Sí? Ahora, coger e indicarles. ¿Qué significa? ¿O qué valores? Nomás podríamos tomar todo esto. Nos faltaría semestres para poder definir todo cada uno de ellos. Entonces, la idea está que nosotros vamos a ir aprendiendo en el transcurso de lo que vayamos realizando. Y es la única manera como vamos a poder llegar ni siquiera a cumplir tal vez el 50% de todas las opciones que vamos a tener, porque ya conocemos una, ya nos acostumbramos y sobre esa vamos trabajando. Entonces supongo que cada una de estas ustedes sí le van a ir entendiendo rápidamente, ¿no? Si le ponemos el panel visible y le ponemos true, ¿qué va a significar? Ya, ¿no es cierto? El estilo, sí, y dentro de cada uno de ellos podemos inclusive poner más valores. Como ustedes se dan cuenta, por ejemplo, tenemos justamente aquí el estilo. Igual, y dentro de las dobles comillas, podemos ir escribiendo más valores. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí?
que el estilo, que dentro del estilo yo puedo poner un borde, veamos qué más podemos poner ahí. Y aquí tengo todas las opciones o todos los valores que yo puedo ir colocando dependiendo de cada uno de los diferentes parámetros que vaya a mandar. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es saber todo esto, pero eso es también imposible, ¿no es cierto? Entonces, lo mejor es irle poniendo en práctica mientras vayamos trabajando. Sí, listo. ¿Le vamos presentando cosa por cosa? Sí, creo. Sí, ¿no es cierto? Vamos presentando cosa por cosa. Vamos a irles demostrando qué es lo que van haciendo cada uno de ellos, por ejemplo. Esto inclusive les va a servir a ustedes para corregir los errores, por ejemplo lo que pasaba con el Dory. El Dory tenía un código y salió un error que no se puede identificar. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se fue bloqueando o comentando, bloques, hasta ir encontrando en donde estaba el error. Entonces, ¿qué pasó? Que se llegó a descubrir que en una línea estaba dando problemas. ¿Por qué motivo estaba dando problemas? Porque estaba invocando una clase que todavía no la había tenido definida. Entonces le quitó la clase y ya le funcionó. Entonces, inclusive hasta esto les va a servir para ir viendo los errores o ir provocando los errores. No, mejor vamos explicándole así porque si no me va a tocar. Espera. No. ¿Sabe qué? Expliquémosle el HTML con el servicio, qué es lo que hace cada uno. ¿Sí? Eso. Ahí está. Bien. Vamos al servicio para indicar qué es lo que se tiene. Esta parte aquí ya lo deben tener ustedes, ¿no es cierto? Le vamos a dar la instrucción. Estas son lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, miren, esta manera como está escrito, como ustedes pueden observar en todo esto, ¿sí? Esto es un query nativo, ¿sí? Es un native query, este de aquí. Como se dan cuenta, no es persistencia, esto es un query nativo. ¿Sí? ¿Se le podría haber solucionado el problema con la persistencia? Sí, se podría haber solucionado, pero la idea es que ustedes tengan variantes para poderlo utilizar. ¿Cómo construyen un query nativo? Definen una variable tipo string builder. El final, ¿qué significa el final? En Java es una constante. Entonces lo que está diciendo es que dentro de este método voy a crear una constante que se del tipo string builder y le voy a llamar SQL y me creo, ¿no es cierto? Yo me creo una instancia del tipo string builder. ¿Sí? Ya. Posteriormente a esto lo que voy haciendo es al SQL le voy añadiendo siempre una instrucción. Es preferible mejor hacerlo así por partecitas, porque ustedes pueden ir construyendo. El momento que ya estemos utilizando un query nativo, yo puedo utilizar absolutamente todas las instrucciones de SQL que yo puedo hacer en base de datos. Es decir, si utilizan ustedes persistencia, hay cosas que no la van a poder utilizar. ¿Sí? En cambio, si utilizan query nativo, ahí están trabajando con base de datos propiamente dicho. Entonces lo que van a hacer es, se construye un native query, ¿sí? Y este native query le van a almacenar dentro de una variable, ¿sí? Dentro de lo que es ya la programación Java. ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Este le permite a usted realizar o listar todas las instituciones. Para esto vamos a desplegar todas aquellas instituciones cuyo nombre de fantasía sea parecido. Utilizo el upper y pongo el tanto por ciento. El tanto por ciento, no se olvide que era para desplegar todas aquellas que cumplen las coincidencias. ¿Sí?
punto append y le estoy mandando la descripción, punto append y le estoy finalizando con el tanto por ciento. Si esto yo le pasaría a un SQL normal, estaría haciendo esto: nombre de fantasía, ¿no es cierto? Nombre de fantasía, like, ¿vale? Comilla simple, el nombre, la variable, tanto por ciento y comilla simple. Es lo que estaría haciendo. ¿En dónde? En el web. ¿Sí? Inclusive, ahí lo puse ahí, perfecto. Esto de aquí es lo que yo estaría ejecutando. Y aquí en la mitad de los dos estaría mandando la variable. ¿Cuál variable es la que voy a mandar? La que voy a capturar aquí. Esta es la variable que voy a mandar. ¿Sí estamos? Listo. Y esto debería ser el resultado. Esto de aquí es lo que yo debo de listar. ¿Sí? Bien, vamos. Perfecto. Después lo que voy a hacer, le creo el NATI query. ¿Sí? Le estoy mandando o le estoy creando el SQL, le creo string, ¿no es cierto? La clase le estoy convirtiendo en un string. ¿Sí? Ya no sería objeto, ya no sería el objeto string builder, sino ya sería un string como tal, y le estoy mandando sobre el objeto que es la institución, que es el objeto que nosotros le tenemos referenciado en nuestro modelo. Estas básicamente son las instrucciones básicas, estándares, que ustedes van a utilizar para crearse los NATI query. ¿Qué es lo que deberíamos nosotros solamente hacer? Aprendernos a construir esta sentencia de SQL. Es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a mandar a ejecutar? A través del Eclipse Link. ¿Sí se acuerdan ustedes que cuando estábamos viendo la parte de la persistencia, había uno que decía cómo nos queremos crear? Utilizando Eclipse Link o utilizando Hibernate, y nosotros pusimos Eclipse Link. Esto es lo que estamos haciendo. Y el refresh es ejecútate, ¿no es cierto? Y refresca el resultado de lo que estás haciendo. Y al final lo que vamos a hacer es simplemente coger y devolver el resultado. Estas instrucciones son instrucciones cortas. El momento que ponemos el punto, se sobreentendería que a cada lado debería venir algo. ¿Sí? Debería venir algo, y generalmente debería ser una clase. Pero como estamos trabajando dentro de la propia clase, ya podemos nosotros realizar una abreviación de la manera como vamos a escribir. Y por eso simplemente le ponemos el punto. Este debería ser esta debería ser la sintaxis estándar que nosotros vamos a utilizar para construir los NATI query. Nosotros habíamos visto ya anteriormente cómo construir una persistencia, ¿sí? Y ya sabemos el grupo de instrucciones. Estas deberían ser las instrucciones para lo que es el NATI query, ¿sí? ¿Qué consideraciones ustedes deberían de tener? Por ejemplo, si se dan cuenta, en esta partita de aquí tenemos espacio en blanco, ¿sí? Tenemos espacio de blanco acá, tenemos espacio en blanco aquí, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque si esto le mandaríamos a ejecutar, nosotros no podemos hacer esto, pues. Por ejemplo, select asterisco from gen institución, ¿sí? Y ahí ponerle ¿dónde? No podemos hacer esto porque me va a dar un error de sintaxis. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dar un espacio en blanco, ¿sí? El espacio en blanco que estamos dejando aquí viene a ser justamente este espacio en blanco que está aquí, ¿sí? Entonces debemos tener mucho cuidado en la manera como vamos nosotros a escribir. Lo mismo sucede con el orden byte, ¿sí? Entonces mucho ojo de la manera como vamos a escribir el string, ¿sí? Inclusive ustedes, si quieren, podrían construirse a nivel de PLSQL un pequeño procedimiento donde ustedes metan el SQL y automáticamente lo vaya
construyendo el NATI-Query. Nosotros trabajamos así, ¿no? Sí, nosotros trabajamos así. Es decir, hay un procedimiento que se construyó, entonces metíamos el query, le probábamos por ejemplo en la base de datos, veíamos que funcionaba, le mandábamos a correr y automáticamente le íbamos ya armando nuestro procedimiento. Ese cogíamos y le pegábamos aquí. ¿Sí? Y además de eso, no esto solamente les va a funcionar para este proyecto, les va a funcionar para todos los proyectos. ¿Sí? Entonces, invierten un fin de semana sacando el algoritmo y este les funcionó toda la vida mientras sigan programando en Java. ¿Sí? ¿Listo? ¿Estamos? Ya. Este va a ser nuestro NATI-Query. ¿Dónde le hicimos este? En el servicio. Después del servicio, ¿dónde tenemos que programar? En el controlador. Sí. En el controlador. Para luego poder ya explicarlo de vuelta. Vamos al controlador. ¿Viste? Ya. En el controlador, ¿qué nomás vamos a tener? Bájale nomás. Este es, ¿no es cierto? Ya. Tenemos el nombre del controlador. ¿Sí? Tenemos el tipo de scope que vamos a utilizar, ¿verdad? Sí, cierto, se averiguaron qué era la notación. ¿No? ¿Quién puso atención cuando le expliqué lo que era la notación? ¿Por qué motivo utilizo aquí el @viewScope? ¿Por qué era? Ahí está, programa por programar. ¿Qué era la notación? Patricia, ¿qué era la programación? ¿Qué era la notación? Mario. No me acuerdo. Carlos. Fausto. Germán. Paola. La notación es colocar metadatos, es colocar un conjunto de metadatos. ¿Qué vienen a ser los metadatos? Datos sobre datos. Es decir, yo utilizo la notación y lo que estoy diciendo es a todo este objeto le estoy dando una propiedad. ¿Qué nomás tendrá dentro del ViewScope? Sí, no lo sé. Pero lo que estoy haciendo es que todo este objeto, ¿no es cierto?, se obtenga las propiedades que tiene este metadato. ¿Sí? ¿Estamos? Por eso el comportamiento de ese EJB. Adicionalmente, nuestro EJB, les voy a tomar otra vez la lección. Tenemos aquí, ¿sí?, ¿qué es lo que estamos haciendo? El Enterprise Java Beans, ¿no es cierto? Si le pasaríamos a Beans, ¿qué significa Beans en español? Habichuela. Ya vimos lo que era la notación, pero nosotros le sumamos algo más a la notación para tener el JB. ¿Qué cosa? El poco, no el poco. El poco. ¿Qué es el poco? Claro. Un objeto antiguo de Java. No es un objeto antiguo de Java. Sí. Es un objeto plano antiguo de Java. Pero el objeto antiguo de Java no significa que esto ya no se está utilizando, sino que más atrás de esto no hay nada. Sí. Y si no significa, me están dando una arquitectura bien vieja, por eso es poco. Sí, un objeto viejo plano de Java. Sí, entonces me están dando como es viejo y significa que ya nadie lo utiliza. No, significa que más atrás de esto no hay nada. Sí, no hay nada. ¿Y qué es lo que significaba el poco? ¿Qué era? ¿Dónde estamos utilizando el poco? ¿O para qué era el poco? En las entidades. En las entidades. Sí.
que era simplemente la asociación de un objeto físico de base con un objeto de base de datos. ¿Sí? Eso es lo que significaba el POFO. Plan, Object, Java, All. ¿Sí? Pero no es viejo porque no se utiliza, sino es porque los que construyeron este objeto dijeron que es más allá de, antes de esto que había, no había nada, entonces ya, listo. Entonces por eso se llama viejo. No es porque es de arquitectura vieja, sino porque es más allá de eso no hay nada. Entonces, nuestro EJB, que en este caso va a ser lo que están utilizando, es un poco más las anotaciones. ¿Sí? Más las anotaciones, ¿no es cierto? Ya. Entonces, tenemos nuestro EJB. Definimos la instrucción, definimos las variables, que esto ya lo debemos hacer. ¿Sí? No ya habíamos definido solamente la lista y la selección, ¿no es cierto? Sí, no. Teníamos la lista y la de selección. ¿Qué vamos a definir ahora? Un nuevo, que es el de edición. Como se dan cuenta, sí, todos estos objetos vienen a ser de esta clase, de la gen, institución. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Posteriormente a esto, ¿qué es lo que hacemos en el INI? Realizamos la inicialización. ¿De qué nomás? De lo que vayamos nosotros a seleccionar. Este init se va a disparar el momento que invoquemos la interfaz, ¿verdad? Sí, ya listo. Entonces tenemos aquí la inicialización de nuestras variables. Esta descripción, ¿en qué momento se va a ocupar? Va a ser para capturar el valor que tenemos aquí. Como se dan cuenta, esta simplemente viene a ser una variable. ¿Sí? Pero no es una variable tipo objeto. ¿Cómo sabemos que esa descripción es un objeto? Por el tipo de variable. Pero no es porque es string. ¿Sí? Sino porque si se dan cuenta, todos los objetos siempre comienzan con mayúscula. Las variables normales comienzan con minúscula. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Si nosotros vemos que una variable comienza con mayúscula, o una declaración o un tipo de objeto comienza con mayúscula, o una declaración o un tipo comienza con mayúscula, significa que es un objeto. Entonces este de aquí de igual manera va a ser un objeto, que en este caso va a ser una variable que le vamos a utilizar para capturar. Y vamos aquí y poder realizar luego la búsqueda dentro de nuestro NatiQuery. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, perfecto. Bájale, ¿qué más? A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Sí, vamos a crearnos, no vamos desde el nuevo. Veamos que tenemos en el nuevo. Es solo para inserar la sección. Sí, ¿no es cierto? Para iniciarlo. Sí. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a tener este botoncito. Sí, que va a ser el nuevo. El momento que presionemos este nuevo, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a invocar a este método de aquí. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con esa invocación? Vamos a inserar este objeto. Le vamos a blanquear. ¿Sí? ¿Este objeto en qué momento lo vamos a utilizar? A muchos en qué momento lo vamos a utilizar, por favor. Escríbela esta. El momento que mandemos a hacer esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto de aquí van a ser textos, van a ser fechas, van a ser nombres, van a ser números, lo que sea. Cada uno de los ítems que vamos a ir escribiendo aquí se van a guardar en ese objeto.
y ese es el que vamos nosotros a mandar a guardar en nuestra base de datos. Entonces lo que estamos haciendo es que cada vez que presione nuevo, lo que estamos dejando es un espacio en blanco para que justamente se ingrese un nuevo registro. ¿Sí? Entonces eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces el edit, ¿en qué momento se va a ejecutar? En este evento, cuando estemos nosotros yendo a grabar un nuevo registro. ¿Sí? Ya, listo. Como se dan cuenta, solamente el nuevo, ¿qué es lo que hace? Me insere el registro para dejarme listito para la próxima inserción. ¿Sí? Bajémosle. El buscar institución. ¿Sí? El buscar institución. ¿Qué es lo que va a hacer? Me va a desplegar en este tipo de objeto listar institución, que debe ser del tipo list menor clase mayor, ¿no es cierto? Es decir, va a ser de este tipo, del tipo list. Aquí va a ser la clase. ¿Sí? Este list de aquí lo que me va a hacer es recuperarme todito de la base de datos, todos los registros. ¿Qué estoy haciendo? Estoy utilizando el chain institución facade. ¿Qué vendría a ser el chain institución facade? ¿Qué pasó? Ya terminamos, dice. Ya, pero ¿qué es chain institución facade? ¿Qué tengo ahí? No, pues no tengo los datos. La conexión no. La conexión ¿en dónde está? Ya aquí ya no hay conexión a nivel de facade, de servicio, ya no hay nada. La conexión a nivel de qué está. La conexión ¿dónde se realiza? ¿En dónde? No, pues. ¿Dónde? Listo. Entonces yo en el facade no tengo la conexión. Sí. La conexión se realiza a nivel de la persistencia. La persistencia la tengo en dos partes, en el modelo y en los servicios. ¿Sí? Entonces, la conexión se realiza a nivel de la persistencia. En el Glassfish lo que tengo es el POM y el pool de conexiones. En el pool de conexiones tengo la conexión o el string de conexión hacia la base de datos. En el POM, ¿qué es lo que hago? Crear un objeto que me asocie el string de conexión. Este es un borrador. ¡Qué barbaridad! Usted está correcto, 210 solo. Hasta vea, el único que entiende. Y eso que no viene a clase. Imagínense si vinieran. ¿No es cierto, Dixon? A ver, yo tengo aquí mi base de datos. ¿Sí? Este se llama XD. ¿Estamos? Ya. A esta base de datos yo le puedo dividir en usuarios o esquemas. Entonces yo tengo aquí un usuario. Este usuario, por ejemplo, el primerito, el system. ¿Sí o no? Tengo tu usuario que se llama el proyecto integrador. Y tengo más esquemas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, listo. Yo tengo aquí mi Glassfish. Sí, este es mi servidor de aplicaciones. ¿Estamos? Ya. ¿Qué es lo que hice yo aquí? Me creé un pool de conexiones. Sí, un pool de conexiones. Un pool de conexiones viene a ser una cadena de conexión. Sí, una cadena de conexión. A ustedes les deben haber enseñado a hacer una cadena de conexión. Sí, cuando utilizaban el connect, ¿no es cierto? Ustedes hacían una cadena de conexión. Sí, esta cadena de conexión no utilizaba el servidor de aplicaciones, sino le hacían una conexión directa de su interfase a la base de datos. Nunca utilizaban el servidor de aplicaciones. ¿Por qué motivo ustedes pueden decir nunca utilizaban el servidor de aplicaciones? A ver, pregunta. Sí.
El servidor de aplicaciones es un software que almacena o contiene la regla del negocio. Sí, les vuelvo a recapitular. A ver, nosotros estamos haciendo una programación web dividida en capas. Ustedes pueden hacer una programación web sin capas, solamente teniendo base de datos e interfaz. ¿Sí? Lo que estamos ahora haciendo es una programación web dividida en capas. ¿Sí? Dividida en capas. Entonces nosotros ahora tenemos servidor de aplicaciones, base de datos, y aquí tenemos la interfaz del usuario. Nosotros ya no estamos haciendo esto. Si ustedes se han puesto a analizar, nosotros no estamos haciendo esto. Nosotros estamos haciendo esto. Y de aquí venimos de acá. Si ustedes se ponen a revisar y si se ponen a analizar cada cosa que van haciendo, esto es lo que estamos aquí haciendo. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos nosotros nuestra regla del negocio. Si vamos a la parte conceptual, a la parte teórica, dice que una aplicación distribuida es aquel que justamente lo que hace es distribuir la solución del problema, donde la interfase es lo más liviano que tengamos y la que no realiza mucho control. ¿Sí? Porque esos controles ahora los van a tener en el servidor de aplicaciones. ¿Sí? El servidor de aplicaciones, además de tener la regla del negocio, tiene la conexión hacia la base de datos. ¿A través de qué? A través de un pool de conexiones. Por lo tanto, ahora cada vez que usted le diga, vamos a hacer una aplicación distribuida y vamos a utilizar un servidor de aplicaciones, inmediatamente ustedes ya deben asociar el pool de conexiones. Adicionalmente, el servidor de aplicaciones le permite manejar lo que se denomina el ciclo de vida del componente, que ustedes en la programación tradicional no lo hacen, porque el ciclo de vida del componente involucra la invocación al componente, la activación o construcción del componente, la ejecución de la regla del negocio, la devolución del resultado y la destrucción del mismo. Que ustedes en la programación tradicional no lo estaban haciendo. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos utilizando el servidor de aplicaciones? Cuando hacen la publicación, pues. Cuando ustedes lo que tienen aquí en no servicios, le cogen y le publican aquí. ¿O no hicieron eso? Si quieren que les funcione, si aquí no les logran publicar, ¿les funciona o no les funciona? No les funciona. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque ahora la regla del negocio está aquí. Cuando ustedes hacen una modificación en el servicio, no en la web, cuando ustedes hacen una modificación en el servicio, los clientes dicen, no me sale, me equivoqué, está mal seteado, le cogí, le borró, le volvió a poner. ¿Qué tenían que volver a hacer? Volver a publicar. El volver a publicar significaba que cogían el servicio y otra vez le ponían aquí. Ahí recién ustedes se pueden dar cuenta que está la regla del negocio en el servidor de aplicaciones, pues. Por lo tanto, ahora sí, le están poniendo la otra capa. ¿Sí? Ahora, como yo tengo aquí el pool, ¿qué es lo que hago? El pool viene a ser simplemente una cadena de conexión. Entonces yo me construyo una cadena de conexión que me apunte acá. ¿Sí? Me construyo una cadena de conexión que me apunte acá. Y a este le doy un nombre. X1,
a este le doy X2. Es un nombre por la izquierda, X1, X2, ya, listo. ¿Hicieron o no hicieron eso? Listo. Ahora, adicionalmente a esto, Glasby incrementa un concepto que se llama el resource o el recurso. Yo, por ejemplo, les voy a utilizar el JNG. Acá me está discutiendo que no se llama el JNG. ¿Sí? Pero ya son cuestiones de definición. ¿Qué es lo que hace este JNG? ¿Qué es lo que hace este POM? Hace lo siguiente. Usted se construye un POM al cual de igual manera le pone un nombre. Le va a llamar usted POM X1. ¿Y qué es lo que le dice a este POM X1? Le dice, ¿sabes qué? Utiliza este pool de conexiones. Y se conecta a este. ¿Usted puede escribirse otro POM? Claro que lo puede hacer. Entonces va a escribir un POM X10Z. Y al X10Z le asocia este pool de conexiones. Entonces, en su persistencia, ¿qué es lo que hicieron ustedes? Le asociaron a este. Y por esto usted llega a la base de datos. Pero usted puede hacer también esto. ¿Sabes qué? A este POM de aquí le voy a asociar. Ahora también le voy a asociar el de acá. ¿Sí? O la otra. Puede ser que tenga usted otra base de datos físicamente ubicada en otro lado, con un pool de conexiones. Aquí tenemos el esquema 1, con una conexión hacia acá. Usted le puede decir, ¿sabes qué? Coge este pool de aquí y conéctate acá. Y pase acá. ¿Sí o no? Es lo que están haciendo. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes se crean los diferentes paquetes, tienen una asociación. ¿Cuándo se crearon los paquetes? ¿Cuándo qué? ¿Cuando hicieron qué parte? No se crearon los remotos, se crearon los servicios. El servicio le asociaron a cada remoto. Por cada servicio, un remoto, ¿no es cierto? Y en los servicios también se crearon ¿qué cosa? La persistencia. Y la persistencia tiene un indicador que es del POM. Por lo tanto le va a decir, todo lo que tengo aquí, conéctese y váyase a mi base de datos. ¿Sí? Entonces, este paquete de aquí, ¿qué es lo que le hace? ¿A dónde le lleva? ¿Qué es lo que tiene? Este G institución paquete, ¿qué es? ¿Es remoto? No. ¿Es controller? No. ¿Es entidad? No. ¿Es servicio? Sí. Listo. Entonces, el G institución paquete viene a ser un servicio. Sí, ya. El servicio tiene un método. ¿Cómo se llamaba el método que recibimos? Listar, institución, por descripción. ¿Sí? Así se llamaba el método. Y este método lo que hace es recibir un argumento. ¿Qué argumento está recibiendo? El argumento que habíamos definido en la parte superior. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber si esto es verdad? De aquí mismo nos podemos ir a nuestro paquete y a ver nuestro método. ¿Cómo hacemos? Control y nos ubicamos encima del método. ¿A dónde nos está llevando? Nos está llevando al remoto. ¿Qué debería ser el remoto? El remoto es el que da la cara, ¿no es cierto? Es decir, el remoto viene a ser esto. Tengo aquí el servicio. A ver, ¿cómo es una bichuela? Creo que es así. Ya. Sí. Digamos que es una bichuela. Sí. Sí. Esto viene a ser, tengo aquí el controller. Sí. Aquí debería ser el remoto. Porque el remoto es el que da la cara. ¿Sí? Por eso bien, cuando llevamos, venimos acá.
es el que da la cara, ¿no es cierto? Sí, es el que da la cara, dice, a ver, aquí estoy yo, sí, aquí está el método. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que pasa? A ver, Coque dice, listo, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Ah, sí, entonces, ahora sí, la programación, ¿dónde está? Está en el EJB, que justamente viene a ser, vamos por favor, esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta? Lo que yo estoy haciendo es llamando, quiero conectarme, pero el que me da la cara es el remoto. El remoto es el que me coge y, digamos de esta manera, me encapsula la programación que yo tengo atrás. Por eso inclusive hasta lo que estoy yo programando, no es que directamente ¡pum!, me botó a la programación, no. Es si me pone, me bota al remoto. No se olviden ustedes que por cada servicio o por cada método, ¿sí?, que yo vaya construyendo en el servicio, tengo qué cosa que hacer. No, exponer. ¡Qué bestialidad! Me falta vocabulario. Por cada método que yo ponga en el servicio, tengo que exponer los métodos. ¿Dónde lo expongo? En el remoto. Cuando ya tengo el servicio, publico en el Glassfish. Sí, ¿cómo traba lenguas? Les voy a tener así. ¿Estamos? Sí, ya listo. Y que señores, tienen que saber bien la teoría para que sepan qué es lo que están haciendo. Porque si no, coge, listo señores, este es el código, copien. Listo, vea. Cogió y corrió. Les prometo que si hacen hasta aquí les va a correr. Ya máximo 2, 3 errores. Vienen y le arreglan, vean, ya sé programar. Pasan al cuarto, se van solamente de vacaciones un mes, regresan en el cuarto, hasta ahí nomás llegaron. ¿Qué tienen que hacer? ¿Volver a ver los videos? Para acordarse. Pero la cuestión va a ser algo. Ven los videos, pero no van a saber por qué motivo se hizo. Ese es el problema. No van a saber por qué se hicieron las cosas. ¿Sí? Entonces la idea aquí es que si ustedes aprenden a hacer, aunque sea dos ventanitas, que lo sepan toda la metodología y el por qué se van haciendo las cosas. ¿Sí? ¿Estamos? Listo, ya. Entonces ya tenemos. Entonces ahora sí, hacemos los servicios, ¿no es cierto? Los servicios por cada método que yo haga en el servicio, lo expongo en el remoto es el que me va a dar la cara, ¿sí? El remoto es el que me va a dar la cara, ¿no es cierto? Y hago la invocación en cada controller, ¿sí? Cuando ya termina el servicio, supuestamente ya está todo funcional, ya está bonito, quiero probar, lo que hago del servicio, le publico en el Glassfish. ¿Por qué motivo? Porque estoy utilizando una aplicación distribuida. El Glassfish lo que va a contener es la regla de negocio. Adicionalmente a la regla del negocio, el Glassfish contiene el pool de conexiones o la otra. El Glassfish contiene o realiza como tarea la conexión hacia la base de datos. El Glassfish, ¿sí? Porque el Glassfish nos brinda el pool de conexiones. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Entonces, estos conceptos que ustedes, o que les estoy dando en este momento, les va a servir ya para todo momento que ustedes vayan a trabajar con servidor de aplicaciones. En todo servidor de aplicaciones van a manejar conceptos más, conceptos menos, pero generalmente la idea va a ser la misma. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos por favor. Ya tenemos el buscar, ¿no es cierto? Vamos a buscar un ratito más. Bueno, en el buscar ya terminamos. El siguiente método es el long row edit institución. Este no es un método, ¿no es cierto?, que la Moni se creó, porque dijo, ¿saben qué? Le voy a impresionar y le voy a poner, me voy a quedar, voy a programar en inglés. No. A ver, ¿qué es lo que sucede? Las interfaces, ¿no es cierto? Las interfaces van teniendo acciones. Sí, van teniendo acciones. Las acciones que se producen sobre una interfase
se ejecuta a través de los eventos. ¿Qué viene a ser el evento? El evento viene a ser la ejecución de una determinada acción. Los eventos pueden ser de dos tipos: los propios, ¿no es cierto?, los propios de la herramienta, y los que nosotros nos vayamos creando, como por ejemplo el buscar institución. Ese de ahí es un evento propio que se ejecuta cuando se produzca una acción externa, que en este caso va a ser dar un clic sobre un determinado botón, ¿no es cierto? Entonces damos un clic sobre un determinado botón y se produce un método. Ese vendría a ser un método, digamos, externo, porque no forma parte de la interfaz. Pero existen métodos que son propios de la interfaz, y entre uno de ellos, para poder realizar la acción, es este. ¿Sí? ¿Verdad? Si le traducimos al español, ¿qué va a significar? Es el row edit event. Sí. ¿Qué va a significar? Editar sobre una fila. ¿De dónde va a ser esa fila? De la institución. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos un nombre, ¿no es cierto?, que sea identificativo a la acción que queremos hacer. Es decir, este on row edit y el nombre, lo que va a hacer es trabajar cuando yo quiera editar una fila. Más claro, cuando yo quiera modificar la fila. ¿Sí? Quiero cambiar el nombre, quiero cambiar la fecha, quiero cambiar la edad, quiero cambiar la fecha de nacimiento, quiero cambiar el RUC, quiero cambiar la carrera, quiero cambiar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy editando, estoy modificando. Sí, los eventos, tanto los propios como los externos, reciben argumentos. El argumento es el que le da el comportamiento al evento. Para que este método tenga el comportamiento que nosotros queremos, utilizamos como argumento el row edit event, y justamente le indicamos que es una variable de un evento. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, lo que le estamos haciendo es que este método le vamos a invocar cuando queremos que una fila tenga un determinado comportamiento. Por ejemplo, existen eventos cuando yo doy salto de entre las tablas, entre las columnas. De esta columna salto acá, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Estoy produciendo un evento. Por ejemplo, cuando ustedes dan un tab y se les salta acá, eso es un evento. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo en una lista de selección, que se me despliega aquí la lista, valga la redundancia, yo selecciono aquí un dato, ¿verdad? Y se me produce algo o me da alguna cosa, eso es un evento. Generalmente los eventos tienen nomenclaturas medias similares, como por ejemplo el item chain, como por ejemplo el edit chain, ¿sí? Por ejemplo el edit, o cosas por el estilo. Por ejemplo, ¿cómo queremos hacer cuando pasamos el mouse sobre un determinado objeto? Algo queremos que se despliegue algo. Entonces, estas cosas son eventos que se van dando sobre los objetos. ¿Y cómo lo definimos? A través de ciertas palabras claves. ¿Sí? En este caso, la palabra clave para este evento es row edit event. ¿Sí? Ya tenemos inclusive ya código fijo, código estable, código ya determinado, que no tenemos que hacer nada más, simplemente que coger, copiar y saberle utilizar. ¿Sí? Es porque tampoco nos vamos a estar inventando en la guatilla. Si algo ya funciona, ¿sí?, y algo funciona bien, entonces lo máximo que tenemos que hacer es modificarle para que funcione ahora súper archiviendo. Pero por ejemplo, este código lo que le hace a ustedes es funcionable o realizar la edición. ¿Sí? ¿Para qué le hizo usted? ¿Le comentó para? Eso es del anterior que copié. Del anterior, solamente de modelo edit, ya listo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos?
aquí estamos haciendo lo siguiente, vean. Declaramos un objeto. ¿De qué tipo? Del tipo ¿qué institución? ¿Qué viene a ser qué institución, Mario? ¿Qué bestia? No se tienen los nombres, la fuerza de los nombres, de los estándares de nombres. ¿Qué es? Una entidad. Sí. ¿Cómo se va a llamar este? OBJDIC. Inclusive hasta para poder saber, ¿no es cierto?, cómo utilizar, le podemos poner Mario Edith, no hay problema. Ya, listo, vamos a poner Mario Edith, ya. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Declaramos o hacemos que de ese evento, el get, ¿qué es lo que hace? Coge, ¿no es cierto? Sí, estamos cogiendo el objeto. Estamos cogiendo el objeto. Y el objeto que nos dé como resultado, lo almacenamos aquí. Hablando en términos castizos, si tenemos aquí el objeto, lo que estamos haciendo es crear un puntero hacia acá. Es lo que estamos haciendo. Y a este puntero le vamos a dar un nombre. ¿Cuál va a ser? El OBJDIC. Sí, entonces todo lo que hagamos sobre este puntero es como si estuviéramos haciendo sobre la tabla. ¿Sí? Es decir, todo lo que yo haga sobre este objeto es como si estuviera haciendo sobre la tabla física de mi base de datos. Eso es lo que está haciendo. ¿Por qué motivo? Porque este objeto, en cambio, tiene una representación en mi base de datos. ¿No es cierto? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, todo lo que yo haga sobre esto es como si estuviera haciéndole sobre la base de datos. ¿Sí? Ya, listo. Entonces, cogemos de acá y ¿qué es lo que hacemos? Le vamos bien. Lo que escribamos, le vamos a almacenar en esta variable y esta variable va a ser seteada en el nombre de fantasía. Va a ser seteada. ¿Dónde se supondría que debería estar ese nombre? Set, nombre, institución. ¿Qué viene a ser? Set, nombre, institución. Viene a ser, set es poner. ¿No es cierto? No todavía. Le está poniendo sobre el... A ver, ¿qué sería? Le está poniendo sobre el objeto que va a representar en este caso el nombre de fantasía. Eso es lo que estoy diciendo. Y aquí lo que vamos a hacer ya es, vamos a utilizar la persistencia. ¿Por qué motivo? Porque estamos utilizando el edit. ¿Y dónde teníamos el edit? En ningún momento nosotros nos creamos. El edit es un método que viene por default o por omisión cuando creamos la persistencia. No se olviden. Sí, cuando creamos los servicios. ¿Qué métodos creamos? ¿O qué métodos se crearon? Create. Delete. Remove. ¿No es cierto? El find. Eso. ¿Era junto? Find all. Sí. Find all, creo que estaba así. Find all. Y aquí le pusimos el edit. Entonces, este edit de aquí, ¿qué es lo que hará? No sé. Lo único que me dice es, mándame como argumento un objeto. Es lo único que me dice. Entonces me dice, indícame la clase y mándame como argumento un objeto. Y yo de saber qué es lo que va abajo, que es justamente lo que estamos haciendo aquí. Entonces, en el que institución paquete, yo tengo el método, ¿no es cierto?, que es del edit. Vamos a ver cómo tenemos el edit dentro del paquete. Del abstract. No del abstract paquete. El abstract paquete es del papá, del cual yo heredo los demás. Aquí está el edit. Y aquí está el edit, vean. ¿Sí? Ahí está, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí le ven? Ahora, ¿qué es lo que hará? A ver, ¿qué es el merge? El merge es una operación de emparejamiento, de igualdad, que se debe de cumplir. Dentro de SQL
también existe el merge, que se ejecuta generalmente cuando se hace instrucción select. Pero ¿qué es lo que hace este merge? Dice, a ver, voy a coger una instrucción select, recupero esto y comienzo a actualizar o comienzo a insertar, ¿sí?, cuando encuentro igualdades o similitudes. En este curso, aunque no están en los PEAs, les voy a dar lo que es el merge, ¿sí?, para que ustedes vean la potencialidad de lo que están haciendo. Si ustedes revisan los PEAs, no dice ahí explicación acerca de lo que es el merge, nada que ver. Eso es de autoría mía, eso es un regalo que les voy a dar. ¿Ah? ¿Perdón? Ya les voy a dar esa parte ahí, ¿sí? Pero entonces el merge lo que le hace es, a ver, yo recupero, ¿sí?, más o menos el concepto. Yo recupero, ¿sí?, determino igualdades y si este es igual a este, actualizo. Es lo que hace. Entonces este merge aquí, yo supongo por el nombre que hace exactamente el mismo concepto que se maneja a nivel de lo que son, de lo que es el área de programación. El merge lo que hace es, le recupera y le dice, voy a comenzar a establecer igualdades. Esto es lo que yo tengo y esto es lo que yo quiero igualdad. Este igualito, par imparejo. Ah, esto es lo que quiero, par imparejo. Es decir, ¿qué significa emparejar? Igualar. ¿Sí? Supongamos, señores, acordarás bien del merge, ¿no? Porque el merge le voy a dar a ustedes, pero a nivel de PL se cuela. ¿Sí? Listo. Listo, entonces ya está listo de ahí. Sí, vamos. ¿Qué más tenemos? El grabar. Sí, el grabar. El grabar, como se dan cuenta, también utiliza un método de la persistencia, que en este caso es el create. Sí, el create es lo que le va a utilizar. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. El de institución, ¿de qué era? Viene a ser cuando desplegamos la pantallita, ¿no es cierto? Eso era el edit. Es decir, más claro viene a ser el objeto. Entonces me dice, bien, en el objeto tenemos que setear lo que es la clave, ¿sí? Pero aquí viene algunas cositas. No se olviden que nosotros pusimos como autoincrementable, como mejor dicho, como secuencia la clave, ¿sí? Ya. Entonces, por lo tanto, esta instrucción no debería ir, aparentemente. Pero ¿qué sucede? Como el Java es medio raro, ¿sí? Dicen que el Java hasta parece el nombre de mujer. ¿No es cierto? Ya les voy a demostrar el cambio de nombre a nivel de hombre. Esos son peores todavía. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo sé que yo tengo puesto como autoincremental o como secuencia, pero para que se ejecute el autoincremento, para que se ejecute la secuencia, tengo que mandarle como argumento o setearle en la clave el 0, es decir, obligarle a poner un 0. Entonces me pone el 0 y ¡paz! Se ejecuta el trigger. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque es Java. ¿No es cierto, mami? ¿Por qué motivo tenemos que hacer eso? Porque es Java. ¿Sí? Simplemente por eso. La otra, ¿cuál sería? Hacernos nosotros un método que vaya ejecutando o vaya obteniendo la clave y ese valor que me bota, ponerle aquí. Eso es lo que tendríamos que hacer. Pero simplemente ponemos esa línea, que es lo que hacemos. En la clave le ponemos el 0 y le obligamos a que se ejecute el trigger que me dispara la secuencia. ¿Sí? Solamente por eso. Después, ¿qué es lo que hacemos? En la fecha de creación. Si en la fecha de creación le vamos a crear o le vamos a setear el new date, que vendría a ser una clase. Si el new date, ¿de dónde va a coger de dónde va a coger la fecha? Va a coger no coge del servidor de base de datos, va a coger de la máquina. Podríamos hacernos un método a nivel de base de datos que me bote la fecha y me coge el de la base de datos, sí, claro que le podríamos hacer.
Pero en este caso, como tenemos tanto lo que es una computadora y la base de datos en la misma computadora, da exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Pero ya en ambiente de producción deberíamos coger la fecha del servidor de base de datos, que ya vamos a ver de igual manera cómo lo podemos hacer. En el estado igualito, ¿se acuerdan que tenemos el valor por default? Pero como es Java, le seteamos de igual manera el A. ¿Sí? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, esto de aquí de igual manera les demuestra a ustedes lo que ven, las dificultades que se tiene en un lenguaje de programación gratuito, que no es tan transparente. Lo que yo siempre les decía, cuando vienen y dicen, vea, hacer esto de aquí es transparente para los sistemas. El que le hizo ahí es que jamás ha tenido o ha puesto en su vida ni una línea de código. ¿Sí? Y si quieren, hagan esto. Quiten esta línea y manden a grabar, a ver qué les sale. Si les da error, si les funciona, en buena hora. Ya. ¿Qué más ponemos aquí? Aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a estandarizar el ingreso a la información. Sobre el nombre de fantasía, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a coger el nombre de fantasía, les vamos a quitar el espacio del blanco y le vamos a convertir en mayúsculas. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, lo que estaba aquí, le quita el get. ¿Qué es lo que hace? Toma. Entonces, lo que está en ese objeto, le cojo, le tomo, ¿no es cierto? Le quito los espacios en blanco y le convierto en mayúscula. Y así es como yo voy a grabarle en la base de datos. Con eso, ¿qué logro hacer? Estandarizar la información a nivel interno. Claro está, siempre y cuando el análisis me indica que así es como yo podría grabar la información y no existe ninguna repercusión en el resto del proceso. Por decirles algo, nosotros decíamos, a ver, todas las instrucciones van a ingresar, o toda la información ingresan en la base de datos de mayúsculas. Pero ¿qué sucede? Me tocó a mí migrar el tarifario nacional, 9000 ítems me tocó migrar. Sí. Y un ítem era igual al otro ítem, la única diferencia estaba que era con mayúsculas, el uno y el otro era con minúsculas. El uno se utilizaba para un procedimiento, el otro se utilizaba para una cirugía. Ya, ¿por qué serán así? Eso pregunté al Ministerio de Salud Pública. Sí. Ya, y ahí yo ya no puedo intervenir. Lo único que hice fue, ¿saben qué? Se graba tal y como está, porque así es como nos piden el Ministerio de Salud Pública que grabemos la información. ¿Sí? Listo. Y después de que tenemos esto, le mandamos insertar. ¿Ustedes qué tendrían que hacer? Aquí, aumentar el resto de cosas. Las fechas, aumentar la razón social, aumentar el RUC, aumentar todos los campos que ustedes tienen. Sí, solamente aumentar en este lado y utilizar el create. Como son los mismos tipos de datos, es decir, son string, ya saben cómo hacerle. Lo que son fechas, ya saben cómo ingresar. ¿Sí? Listo. Y utilizamos el create. Después de que utilizamos el create, ¿qué es lo que hacemos? La lista institución le inseramos, ¿no es cierto? Y ¿dice aquí? Bueno, esto no es necesario. Este es el diálogo, ¿no es cierto? Sí, este diálogo no todavía porque no tenemos el diálogo abierto. ¿Sí? Y listo. Y le mandamos a crear uno nuevo para que se quede listo para la siguiente interacción. ¿Sí? Listo. Ok. Yo supuestamente esto lo iba a avanzar en 20 minutos y para dar luego lo del web. Pero creo que nos demoramos un poquito más. Bájele. Y lo demás, creo que ya son los get y los set por default, ¿no es cierto? Ya no viene nada más, sí. Los demás ya son los get y los set. Lo que ya tienen ustedes hecho. ¿Sí? Entonces solamente que aumentamos el nuevo, el edit y el grabar. ¿No es cierto? Y el grabar. Son solamente tres tristes. No, son tres tristes. Sí, listo. Y se quedó igual.